A nivel internacional, un saludo muy especial para quienes están viéndonos a través de la señal de Canal 12, Canal 11 Tu TV, y también estamos transmitiendo en tiempo real a través de Facebook Live. Muchas gracias por conectarse con nosotros desde cualquier parte del mundo. Raúl, buenas tardes. Celida, buenas tardes amigos televidentes. Así es, tenemos señal en vivo también a través de Facebook como Noticiero Hechos Más. Estamos transmitiendo, tenemos 2 horas de completa información, tenemos hechos nacionales e internacionales, todo lo que usted necesita saber. A continuación, un adelanto. Artribión, aplicado, frotado, untado, Artribión es el recomendado. Artribión, un producto calidad bioquímica. Presenta. Continúan detectándose más contagios de COVID-19 en el país. En las últimas horas se localizaron 12 casos más, 2 en centros de contención y 10 locales. San Salvador es el departamento con más casos. Más de 20 personas, entre ellos médicos y enfermeras del Hospital Sacamil, fueron puestos en cuarentena luego de tener contacto con un paciente con coronavirus. Le contamos cómo avanza la construcción del hospital instalado en el centro de convenciones para atender a unos 3.000 posibles pacientes de COVID-19. Se espera que la infraestructura pueda utilizarse en 2 meses y medio. En la Asamblea Legislativa, diputados y representantes del gobierno se reunieron para hablar acerca de la ley de emergencia y discutir la ley de régimen de excepción por COVID-19. Le tenemos todos los detalles. En el mundo, la cifra de contagios por coronavirus sobrepasa los 2 millones y hay más de 123.000 personas fallecidas. Estados Unidos continúa siendo el país más afectado. Artribión, aplicado, frotado, untado, Artribión es el recomendado. Artribión, un producto calidad bioquímica. Presentó. Tenemos ya a nuestros equipos listos para informarnos de lo que ha ocurrido tanto a nivel nacional como internacional. Nuestros equipos se han desplegado en el territorio salvadoreño. Marcela Rivera, está con nosotros también Luis López, Julio Guevara, Ernesto Cornejo y Carla Goches, con quienes más adelante nos estaremos contactando para que nos comenten qué ha ocurrido en el territorio. Y vamos con información en desarrollo a revisar las estadísticas oficiales de las autoridades sobre el comportamiento del COVID-19 en El Salvador. Y es que a esta hora de la tarde, la 1:03, se reportan 149 casos, de los cuales 25 ya se recuperaron, hay 6 fallecidos y 118 casos activos. Hay que ponerle atención a los casos locales, que ya suman 32 y 117 importados. Hay 72 sospechosos, una buena cantidad. También ya aparece la cifra de las pruebas realizadas hasta hoy, van 7.230 pruebas. Es importante revisar en esa tabla el caso de los departamentos, por ejemplo, porque se ha incrementado en gran manera esta tabla, en gran manera durante las últimas horas, casos locales. Por ejemplo, solo en San Salvador, en la capital, hay 10 casos ya confirmados. En Santo Tomás tenemos 3, en San Martín 1, Ciudad Delgado, Soyapango, Mexicanos 1, y también en Ilopango hay 2 casos ya. Incluso en Santa Ana se suman 4, en Usulután 1, en la cabecera, en Santa Elena, en Alegría, en Jiquilisco también 1 en cada lugar. En San Miguel también ya se reportan casos, en Morazán, La Libertad y La Unión, así parte de los datos que han mostrado las autoridades. También es importante ver las edades, esa gráfica que acabamos de observar, porque ya aparece en ese punto exactamente un caso confirmado de un niño de 0 a 9 años de edad. De acuerdo a la información oficial, ya se tiene ese registro, y hay 4 casos de adolescentes de 10 a 19 años también ya confirmado, y la mayor parte, el grueso de las estadísticas, contrario a lo que se creía o se observa también en otros países o en tema internacional referente al COVID-19, por lo menos en El Salvador, son las personas jóvenes de 20 a 39 años
hay 63 casos confirmados. Es el grueso de la enfermedad, la mayor parte de casos. Luego van los de 40 a 59 con 49 casos y así sucesivamente la estadística que muestran las autoridades, así el avance del COVID-19 en El Salvador. Por cierto, a través de su cuenta de Twitter, el presidente de la República, Nayib Bukele, lanzó una serie de tweets. Él dijo no entender las críticas por los casos positivos que han sido encontrados en los hospitales. Además, recalca que han sido ellos quienes han salido a buscar esos casos con el equipo y la estrategia anunciada en la fase 2. En un segundo tuit, el presidente formula una pregunta que dice de la siguiente manera: ¿quiénes están llegando a todos los hospitales de nuestro país a hacer pruebas a pacientes para descartar y encontrar falsos negativos? Y cuando aislemos los nexos de cada uno de los positivos, también nos van a criticar. El mandatario dijo además que lo peor es que los que critican de seguro vieron la cadena nacional donde explicó que lo haría cuando explicó la estrategia también del territorio salvadoreño dentro de la fase 2. Y también para poner en contexto por qué el presidente de la República hizo estas publicaciones, y es que en las últimas horas al menos 20 empleados del sistema público de salud fueron puestos en cuarentena, esto después de haber tenido contacto con una persona que al inicio fue diagnosticada con neumonía, pero después con COVID-19. Veamos. 20 personas entre médicos, enfermeras y auxiliares del Hospital Nacional Sacamil fueron puestos en cuarentena en un hotel del Departamento de la Libertad por nexos epidemiológicos que sostuvieron con paciente que dio positivo a COVID-19 y que anteriormente fue diagnosticado con neumonía. Así lo confirmaron fuentes oficiales. La cuarentena tendrá una duración de 5 días. El presidente de la República, Nayib Bukele, reaccionó en su red social de Twitter y escribió: lo que hemos hecho en el Hospital Sacamil es justo lo que dijimos que haríamos en la fase 2, salir a buscar pacientes a donde podamos, empezando por personas con enfermedades respiratorias en hospitales obviamente, aislar todos los nexos epidemiológicos y realizarles pruebas. A diferencia de otros países donde la gente muere por neumonías extrañas, nosotros ordenamos hacerles pruebas a todos estos pacientes, aunque los médicos no hayan reportado síntomas de COVID-19. Luego, como explicamos en cadena nacional, aislamos en hoteles a todos los nexos epidemiológicos por 5 días, incubación mínima del virus para ser detectados con pruebas PCR. Los positivos recibirán tratamiento y se buscarán también sus nexos para que pasen por el mismo proceso. Algunos saldrán positivos, lo que nos permitirá darles el tratamiento correcto. En este caso, el paciente portador del virus y que tuvo contacto con el personal médico fue llevado al Hospital Nacional San Rafael de Santa Tecla, donde provisionalmente se atienden a las personas con COVID-19 en el país. Solo en las últimas 24 horas se realizaron 501 pruebas de COVID-19, 489 salieron negativas y 12 positivas. De ellas, 2 fueron detectadas en centros de contención y 10 de manera local. Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Y en la unidad de salud de la colonia Sacamil, la alcaldía de Mexicanos realizó un proceso de limpieza para eliminar un posible foco de infección por el virus COVID-19. La medida también incluyó a los vehículos particulares y transporte público que circulaban por la calle Al Volcán. Otra de las estrategias es la atención médica a personas vulnerables. Más las medidas preventivas, pero también decir la conciencia que debemos de tomar los ciudadanos. Pues yo sigo insistiendo que la mejor medida preventiva es no salir de la casa, y si lo vamos a hacer, que sea por una necesidad extrema que tengamos que salir. De lo contrario, yo le hago un llamado a nuestra población que nos mantengamos en resguardo. Por nuestro lado, como gobierno municipal, vamos a seguir tomando las medidas que sean necesarias. Como les repito, este día estamos aquí en la unidad de salud, en donde todavía está funcionando pues esta unidad. Y tal como se lo comentamos, la mayoría de casos locales se han dado en la capital, en San Salvador.
De este tema habló el alcalde Ernesto Mason, quien avala las medidas implementadas por el gobierno, entre estas el régimen de excepción para detener la propagación del coronavirus. El periodista Enrique López nos tiene más detalles. Adelante, Enrique. El alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, ha dicho que apoya las medidas de un régimen de excepción que faculten al gobierno con las herramientas necesarias para la suspensión de algunos derechos constitucionales. Esto debido al incremento de los casos del coronavirus en el país y sobre todo sostiene que este tipo de medidas pueden detener la propagación del virus. Efectivamente, yo considero que pesan muchísimo más los derechos que tiene una sociedad entera a la vida y a la salud que el derecho individual o constitucional que tenga una persona a la libre movilidad. El gobierno tiene que tener herramientas coercitivas para poder evitar que esa persona ande propagando la enfermedad y contagiando a más personas. Y por eso es que yo apoyo de manera decidida que haya un régimen de excepción para estas y que le dé al gobierno medidas coercitivas, herramientas que puedan imponer por la fuerza la suspensión de ciertos derechos por el bien común. Mientras tanto, desde la comuna capitalina continuarán implementando estas medidas de prevención en todas las zonas vulnerables de la capital con el objetivo de detener la propagación del COVID-19. Vamos a seguir haciendo de manera muy intensa y redoblando esfuerzos con diferentes medidas de prevención y de contención que hemos venido desarrollando desde antes de la emergencia, incluso desde antes que se decretara la alerta roja, y trabajando en conjunto con el gobierno central y con los diferentes actores y sectores de la sociedad para poder contener y evitar al máximo la propagación del COVID-19, así como también minimizar lo más que podamos el impacto económico que esto... Estas declaraciones fueron brindadas por el edil capitalino en una actividad que desarrolló en la comunidad La Fosa, esto a un costado de la Universidad de El Salvador, donde entregó cerca de 500 bolsas con alimentos a las familias más necesitadas de esta comunidad. Esta solamente es parte de un programa que ha implementado la Alcaldía de San Salvador, donde se va a beneficiar a cerca de 300,000 familias con la entrega de justamente estas bolsas solidarias. Y para esto la comuna ha invertido cerca de 1.6 millones de dólares. Más detalles sobre las declaraciones y esta actividad se las presentaremos en la emisión de Hechos Estelar. Gracias, Enrique, por tu reporte sobre la reacción del alcalde de San Salvador de las medidas que está tomando el gobierno. Y fue publicado el nuevo decreto ejecutivo que establece las medidas extraordinarias de prevención y contención para declarar el territorio nacional como zona sujeta a control sanitario. Esto a fin de contener la pandemia. Se declara a todo el territorio nacional como zona epidémica sujeta a control sanitario y esto obliga a toda la población a mantenerse en resguardo domiciliar obligatorio y a salir de su vivienda solo en casos autorizados por el decreto. En caso de incumplir, el decreto será evaluado por personal médico y catalogado como caso sospechoso, por lo que deberá guardar cuarentena controlada por 30 días. Además, podría incurrir en responsabilidad administrativa o penal. Si conduce un vehículo, será remitido para someterse a desinfección y quedará en depósito en lugares administrados por el Viceministerio de Transporte y será entregado una vez cancelado un pago. Establece también que cuando se detecte a una persona realizando 3 salidas por semana y sin justificación, será llevado a cuarentena. Según el decreto, toda persona está obligada a permitir el ingreso de delegados del Ministerio de Salud para inspeccionar su vivienda, locales y predios para evaluación sanitaria. Se prohíbe el ingreso de toda persona que provenga del extranjero, a excepción de salvadoreños que sean evaluados por la Oficina Sanitaria Internacional para determinar medidas sanitarias. Además, se establece que toda persona autorizada para circular deberá portar obligatoriamente la mascarilla.
El decreto además reitera quiénes son las personas que están autorizadas para circular con los respectivos protocolos sanitarios. Las empresas que no acaten las medidas de suspensión de actividades serán cerradas de forma temporal. El decreto tiene una vigencia de 15 días, iniciando este 14 de abril. Y a la 1:15 p.m. vamos hasta la Asamblea Legislativa. Ahí se encuentra el periodista Igmar Batres, y es que a esta hora está reunido funcionarios del gabinete de gobierno, están reunidos con diputados de la Asamblea Legislativa para analizar el decreto de emergencia y qué otras medidas legales se pueden tomar para contener la expansión del COVID-19 en El Salvador. Igmar, te escuchamos. Buenas tardes, gracias por estar en sintonía con nosotros. Se encuentra reunida la comitiva de la Presidencia de la República, encabezada por Ernesto Castro, Francisco Alaví, Nelson Fuentes. También nos acompaña Javier Argueta, asesor jurídico de Casa Presidencial. Ellos están reunidos con Junta Directiva y Comisión Política, hablando dos puntos específicos. Uno, la prórroga al estado de emergencia que vence este próximo jueves y que se tendría que aprobar durante la sesión plenaria, y también otro punto específico, la posible aprobación o prórroga en todo caso de la supresión de garantías constitucionales. Sin embargo, Arena y el FMLN parece que se decantan en hacer un solo decreto, incorporando los tres que están en estudios: el del tricolor, el del Frente y también el que propuso el Ejecutivo. Escuchemos a continuación qué dice el jefe de fracción de Arena, Carlos Reyes, y la diputada por el FMLN, Cristina Cornejo. Nosotros podíamos verlos en una integración. Nosotros siempre hemos dicho que estamos abiertos, o sea, nosotros no estamos casados con un proyecto. Hemos dicho, hemos presentado este proyecto. Por ejemplo, viene el tema ahorita, o sea, los salvadoreños en el campo, que ya el mismo gobierno en sus decretos, en todos los decretos ha dicho que el sector agropecuario está libre de estas restricciones, pero nos estamos encontrando que muchos salvadoreños quieren ir a arreglar sus parcelas, arreglar ya su terrenito, porque ya va a comenzar la época lluviosa y hay que tenerlo listo, y le están diciendo que no pueden. Pero nosotros no estamos descartando ninguna, consideramos que hay cosas que también, la que el mismo Ejecutivo ha planteado, tiene cosas interesantes. Nosotros hemos incorporado en nuestra propuesta fundamentalmente las resoluciones de habeas corpus y de amparo que ha dado la Sala de lo Constitucional, y por supuesto también Arena, que ha presentado sobre todo en el área económica y que para nosotros también es importante. Bien, en las palabras de los parlamentarios de oposición. Sin embargo, Guillermo Gallegos sostiene que no es necesario, en todo caso, una ley de emergencia, porque el Ejecutivo, a través del decreto número 19, ya implementó todas las medidas para seguir previniendo la propagación del nuevo coronavirus acá en El Salvador. Escuchemos a Guillermo Gallegos y también al secretario privado de la Presidencia, Ernesto Castro. Personalmente creo que a partir de la vigencia del decreto ejecutivo 19 no tenemos nada que hacer nosotros. En más de alguna oportunidad, tanto Arena como el FMLN señalaban y decían: el presidente tiene el código de salud para poder decretar una emergencia nacional. Pues así es, hoy ya lo hizo. ¿Cuál de los decretos de estado de emergencia? Nuestra propuesta está hecha. Lo que necesitamos es la prórroga. Definitivamente. Sí la necesitan, porque Gana está diciendo que no la necesitan. El diputado nos acaba de decir que... La verdad que cada quien tiene su argumento y su punto de vista. Igual lo dice Arena, igual lo dice el FMLN, pero la verdad es que al final sí estamos necesitando de todos los instrumentos posibles para mantener esta pandemia. Muy bien, en la información que nosotros le tenemos a esta hora, le estaremos dando seguimiento a esta reunión que terminará a eso de las 2:30 de la tarde, de acuerdo a los voceros que se encuentran reunidos. De momento es todo mi reporte, y espere en la noche, en la emisión de las 8 p.m, una nota completa sobre esta reunión acá en la Asamblea Legislativa. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Igmar. Gracias por tu reporte desde la Asamblea Legislativa. De hecho, continúan reunidos los diputados con representantes del gobierno a fin de obtener algún acuerdo con estas medidas. Se espera, ya como lo mencionaba Igmar, que esta reunión termine aproximadamente a las 2:30 de la tarde.
Y una serie de denuncias reportadas desde los centros de cuarentena presentó el Procurador de Derechos Humanos ante diputados de la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa. Más días de lo necesario en centros de confinamiento, falta de pruebas médicas e información de los resultados son algunas de las denuncias procesadas por delegados de la Procuraduría de Derechos Humanos. Nosotros seguimos recopilando información. Hemos aperturado un expediente por cada departamento del país en donde estamos almacenando toda la información que estamos teniendo, y una vez termine esta situación obviamente haremos un informe especial para evidenciar lo que se hizo bien y lo que se hizo mal, ¿verdad? Debe entenderse que sea quien sea la persona que ha afectado derechos humanos, lo vamos a decir, y en esa dinámica hemos venido trabajando. No defendemos ningún color, defendemos a la población. La población en general requiere de la PDH. Seguimos con información de las últimas horas. Hoy el gobierno anunció que se ha incluido una parte de comerciantes informales para que sean beneficiados con el subsidio de los $300. La periodista Carla Goches se ha trasladado al centro de San Salvador para consultar a algunos vendedores de la zona si han obtenido este beneficio o se buscarán también inscribirse. Adelante, Carla. Buenas tardes, nos hemos trasladado al centro de la capital para consultar con algunos vendedores informales si han recibido el beneficio de los $300. Algunos de ellos todavía no han sido incluidos en las listas para recibir este beneficio. Nosotros preguntamos por llamada, ¿verdad? Pero al igual consultamos también por internet, por las dos vías preguntamos, y ninguna de las dos salimos beneficiados, ni ella ni yo. En el caso mío, yo soy responsable de mi mujer, de mis 2 hijos que son menores y de mi nieto. Entonces, de ellos soy responsable yo, por eso es que yo vengo a trabajar, porque todas las ventas de ahí están prohibidas. Yo ahí me mantenía vendiendo tomate, chile y cebolla en mi puesto, pero como debido al caso de que está cerrada la cuadra y no nos avisaron ni nada, o lo cerraron. Bueno, sí sería bueno, ¿verdad? Porque si tuviéramos el apoyo de ellos, si tuviéramos el apoyo del gobierno no anduviéramos aquí, ¿verdad? Pero lastimosamente muchos de nosotros no tenemos con quién el respaldo de nadie. Los vendedores informales dicen que deben salir a las calles todos los días para ganarse el sustento diario. Es por eso que solicitan al gobierno se les incluya en este listado para recibir el beneficio de los $300, ya que si no se ven obligados a seguir saliendo a las calles para poder distribuir sus productos. Esta es la información que tengo hasta esta hora. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carla. Gracias por tu reporte. De hecho, ya lo anunciaba el gobierno de que desde hoy se dio a conocer esta noticia de que ya se van a poder incluir. Obviamente es un proceso que se debe realizar y del cual también estaremos pendientes de cómo se van incluyendo los comerciantes informales. Y a continuación queremos presentarle la historia de cómo adultos mayores que no fueron beneficiadas con el bono de los $300 recibieron ayuda de personas altruistas. Viven en una casa de láminas, plástico y suelo de tierra. Tampoco tienen energía eléctrica y por consiguiente la ayuda que dio el gobierno de los $300 no llegó hasta ellos. ¿Tamales y elotes tiernitos? Don Felipe Barahona se dedicaba a la venta de tamales antes que empezara la cuarentena en El Salvador. Los tamales, elotes tiernitos. Y la gente me sale a comprar, gracias al Señor. Junto a su compañera de vida preparaban la venta para luego comercializarla en San Juan Lonoalco y Zacatecoluca. Luego que a nivel mundial se empezaron a tomar medidas drásticas para evitar la cadena de contagios del coronavirus, esta familia salió afectada y solicitaron ayuda. Al ver la noticia en redes sociales, las bendiciones no tardaron en llegar y corazones generosos empezaron a donar artículos de primera necesidad. Yo me siento felizmente agradecido y contento porque a la vez porque usted sabe de que la enfermedad que tenemos aquí no podemos andar saliendo. Yo principalmente yo no salgo en lo mínimo. ¿Por qué? Porque tengo miedo que me vayan a llevar a la atención por el virus que está pegando, ¿verdad? Así es que yo por eso les agradezco mucho y Dios me los va a bendecir en gran manera. Mientras que a la par de su vivienda vive doña Maura Mendoza.
Ella tiene un caso similar al de don Felipe. Su compañero de vida vendía antes de la cuarentena tortillas en el mercado de San Juan Nonualco. Debido a la emergencia también tuvo que parar la única actividad económica que los sostenía. Ella también fue beneficiada con unos víveres donados por personas que decidieron mantenerse en el anonimato. Nosotros no teníamos nada que comer, por eso le dimos a la muchacha que lo subiera al Facebook, porque no teníamos nada, estábamos aguantando hambre. Como nosotros no les salió nada de los 300, como no tengo ni luz ni nada. Las necesidades son muchas, pero por el momento estas dos familias siguen recibiendo ayuda de personas desconocidas a ellos, pero con la voluntad de dar sin recibir nada a cambio, informó Alfredo Rodríguez. Vamos a ver el siguiente caso, esto en San Sebastián Salitrillo, municipio ubicado en el departamento de Santa Ana. Aquí se han redoblado esfuerzos para prevenir casos de coronavirus. Hoy fueron instalados controles de desinfección en las entradas del casco urbano y en colonias populosas, medida que impulsa el alcalde municipal. Escuche bien, quien por cierto anunció que ha tomado la decisión de donar su salario para entregar paquetes de alimentos a familias que no están trabajando debido a la cuarentena domiciliar. Tenemos gente que no tiene ni para comer, pues he andado hasta el último rincón en los 4 cantones y he visto la necesidad y me ato de manos al ver que la municipalidad no cuenta con fondos hoy hasta este día. Entonces yo creo y estoy seguro que donando mi salario voy a ayudar a mucha gente, y el mensaje para las personas que piensan que es campaña: en estos momentos no existe campaña, porque solo Dios sabe qué va a pasar con El Salvador. Y como siempre, nosotros le estamos invitando a unirse a la campaña Quédate en Casa. La red salvadoreña de medios le aconseja quedarse en casa y mantenerse bien informado a través de Noticiero Hechos de Canal 12, Canal 11 y Sonora FM en el 104.5. Y también saludamos a las personas que nos sintonizan a través de Facebook a esta hora de la tarde, más de 2,000 personas conectadas viendo la transmisión. Saludos para todos y gracias por estar pendientes. Así es, gracias por preferir informarse con nosotros. Vamos a hacer una pausa comercial, pero regresamos en instantes. Ya volvemos. Gracias por continuar en sintonía en Noticiero Hechos. Ahora nos vamos hacia el occidente de El Salvador para conocer a una familia que está marcando la diferencia ante la emergencia por el coronavirus. El periodista Julio Guevara se encarga de presentarnos el adelanto de una historia que está trabajando y que nos va a presentar en su completo detalle en la emisión estelar. Adelante. Así es, compañeros, buenas tardes. Les cuento que en Aguachapán, padre e hijo, empresarios de autobuses, se han unido para brindar transporte a personal de salud gratis. Vea qué interesante iniciativa. Son los que cuando vayamos a tener una necesidad en esta dificultad que está enfrentando el país, son los primeros que nos van a ayudar a poder salir adelante y poder sobrepasarla. Entonces nos sentimos, la verdad, bastante satisfechos en poder servirles a ellos ahorita. Hay compañeras ya mayores que se han tenido que ir desde Atiquizaya a pie hasta la unidad de salud, porque ya los buses nos dicen que van llenos. En diferentes empresas no los quieren llevar, la gente los hace a un lado, les dicen, los abuchean, les dicen cosas. Entonces, para evitar esa clase de situaciones, mejor con mi hijo pensamos de corazón, gratuitamente, poderle servir al gremio de salud. Aplausos, acciones así necesita El Salvador en este momento de emergencia. Los detalles completos a las 8 de la noche. Saludos desde Aguachapán. Feliz tarde. Muy buenas tardes, Julio. Gracias por tu reporte. Sin duda estaremos
Pendientes en la emisión Noticiero Hechos Estelar para conocer de manera detallada esta historia de la familia que está ayudando al sector salud para transportarlas. Ahora vamos a trasladar nuestra señal donde la periodista Marcela Rivera para que nos comente sobre casos de adultos mayores recuperados en el mundo. Marcela, cuéntanos. Ahora vamos a hablar de algo positivo, de personas de mayores de 100 años que han logrado superar el COVID-19. Tal es el caso de Bill, que es un veterano de la Segunda Guerra Mundial que tiene 104 años y que el pasado 5 de marzo se sumó a la lista de personas contagiadas por coronavirus. Su diagnóstico fue moderado según los doctores y tiempo después le dieron el alta. Eso fue en Estados Unidos y ahora nos trasladamos a Italia, uno de los países también muy golpeados por la enfermedad, que ya contabiliza más de 20,000 muertes. Ahí una mujer de 103 años se recuperó de la enfermedad y aseguró que el valor, la fortaleza y la fe fueron claves para que ella superara este virus. Cabe destacar que ellos se encuentran en el rango de edad más vulnerable de acuerdo con los expertos, pero también es importante conocer el porqué. Se cree que una parte de este riesgo se debe al debilitamiento del sistema inmune debido a la avanzada edad. Pues a medida envejeces, tus pulmones ya no son tan elásticos ni resistentes como cuando eras joven. Este tipo de cosas, en combinación con cualquier problema crónico de salud que puede presentar la persona, tienden a propiciar esta pérdida de la función pulmonar. Pero una persona adulta mayor puede superar la enfermedad, es una pregunta muy frecuente. Y la respuesta es sí, claro que sí. De hecho, se están viendo que personas de edad avanzada que reciben una atención adecuada han superado la enfermedad. Y de acuerdo con algunos médicos, la tasa de mortalidad es proporcional a la edad de la persona. En el caso de China, las personas de 80 años en adelante tienen un 14.8% de probabilidades de morir. Sin embargo, como ya lo veíamos en los casos anteriores, también hay muchas probabilidades que las personas se sanen. Incluso a nivel mundial ya se contabilizan más de 465,000 recuperados. Gracias, Marcela, por compartirnos la información. Feliz tarde para ti. Y el ministro de Obras Públicas informó sobre los avances en la construcción del hospital temporal en Cifco. Los trabajos de construcción del hospital en las instalaciones del Cifco avanzan en un 20%, según el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera. Los trabajos continúan con la cimentación de proyecto para soportar la estructura del edificio, que albergará a más de 2,000 personas, incluyendo a 1,200 pacientes contagiados por coronavirus en hospitalización general. Y con esto vamos a sumar las adecuaciones que estamos realizando, más la construcción del nuevo edificio, vamos a tener la capacidad de atender 3,000 posibles pacientes de COVID-19. Entonces ya estamos trabajando en la cimentación y esperamos en unos 20 días ya iniciar con la colocación de la estructura metálica que va a servir como parte de la construcción del edificio, ya prácticamente la obra civil del edificio como tal. Este edificio después va a ser utilizado, puede ser utilizado como un parqueo de 1,200 vehículos o puede ser utilizado para otros fines que se estimen convenientes. Mientras que en los pabellones del Cifco, la empresa que se adjudicó para trabajar en las adecuaciones recibirá un pago de $3.4 millones para realizar las obras de infraestructura necesarias para atender a cerca de 1,800 pacientes de COVID-19. Actualmente se continúan instalando las divisiones de tabla roca, cielo falso, aires acondicionados, sistema eléctrico, entre otros. Por ejemplo, los pabellones que van a servir para cuidados intensivos ya se están realizando todas esas adecuaciones, el pabellón centroamericano, el salón internacional número 1, donde se van a tener cerca de 100 unidades de cuidados intensivos. También ya se están adecuando otros espacios como dormitorios, los espacios de bodega también que van a tener de medicamentos. Ya estamos trabajando también en la parte de esterilización, encenerización también, todos esos espacios que se van a adecuar para todo ese material bioinfeccioso que de alguna manera hay que desecharlo. Entonces, según el funcionario, el Hospital del Seguro Social de San Miguel, Amatepec y los centros de salud temporales de Tecoluca y Jiquilisco ya se han realizado la obra de adecuación para atender a personas contagiadas.
Realizamos toda una serie de adecuaciones de infraestructura, colocación de tabla roca, cielo falso, aires acondicionados, todo el sistema eléctrico, incluso tienen botón de pánico para los pacientes. Entonces ya solo en Tecoluquis y Quilisco vamos a tener una capacidad de 500 posibles pacientes de COVID-19 para que puedan ser atendidos. Ya estas infraestructuras ya le fueron entregadas al Ministerio de Salud y con eso ya van a poder atender ellos a los posibles pacientes de COVID-19. Los diferentes hospitales que se han entregado al sistema de salud cuentan con la capacidad de atender unos 1.200 pacientes. En los próximos días se habilitarán las instalaciones del ex Hotel Siesta para atender a 160 personas positivas de coronavirus. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Y la fiscalización de la entrega de los $300 del gobierno que ellos están dando a las familias afectadas por el COVID-19 en el país es un hecho. Esa información nos la amplía nuestro compañero Ernesto Cornejo. Así es, buenas tardes compañeros en los estudios y amigos televidentes de Noticiero Hechos. Y es que el gasto que el gobierno del presidente Nayib Bukele está haciendo en medio de la emergencia por el coronavirus será auditado a través de la Corte de Cuentas de la República. Más detalles en la siguiente nota. Equipos especializados de la Corte de Cuentas de la República iniciaron este martes la fiscalización del dinero que el gobierno está ocupando para atender la emergencia del COVID-19. Por ejemplo, los $300 que se les está entregando a las familias afectadas por la cuarentena domiciliar. El objetivo es descartar irregularidades para la selección. El gobierno ha destinado más de $400 millones para este rubro. Precisamente es parte del requerimiento que ya se les hizo de información. Cuando se presentó el equipo auditor se les requirió la información como por ejemplo la procedencia de los fondos que están dando, cuál ha sido el proceso de selección, el plan de selección de las familias beneficiadas y dentro de este proceso de selección involucra también la verificación del sector informal, ¿verdad? Entiendo que se está haciendo, por ojo también al equipo auditor se ha incorporado un experto en tecnologías de la información, porque para verificar el sistema de que se están haciendo las inscripciones vía correo. La presidenta de la Corte de Cuentas también se refirió al bono de los $150 que se les entregará a quienes estén trabajando en primera fila ante la emergencia del COVID-19. Como elementos de seguridad y personal médico, no dejaron pasar por alto la fiscalización de la construcción del nuevo hospital para atender a pacientes diagnosticados con el coronavirus, que estará ubicado en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones. Tenemos pendiente la confirmación de la audiencia para presentar al equipo auditor de lo que es la entrega de los $150, que vale decir que hasta el día viernes el Ministerio de Hacienda mandó a todas las SUFIs de las instituciones públicas la autorización para que ya se pueda hacer el pago de los $150 a todo el personal que está trabajando en el combate a esta pandemia. Durante la pandemia, la compra de insumos médicos y las donaciones recibidas también serán supervisadas. De encontrar algún tipo de irregularidades, procederán conforme a lo establecido en la ley. Esta es la información que les tengo hasta esta hora de la tarde. Retorno la señal hasta los estudios principales. Muchas gracias, Ernesto. Feliz tarde para ti. Ponga atención a la siguiente información. Si usted es salvadoreño que se encuentra en el exterior y quiere regresar al país en medio de esta emergencia o tiene familiares, y es que el Ministerio de Relaciones Exteriores informó a través de su cuenta de Twitter que salvadoreños que no han podido regresar al país por las medidas debido al COVID-19 pueden llenar un primer formulario de asistencia y el segundo formulario será enviado a los correos electrónicos desde la cuenta. Escuche bien, ayuda-covid19@rree.gov.sb. Les voy a repetir el correo para que lo anoten: ayuda-covid19@rree.gov.sb. En unos minutos aparece en la pleca abajo en nuestra emisión para que lo puedan anotar. Recuerde que es indispensable, de acuerdo a la información oficial, que se llene el primer formulario para que se pueda recibir
el segundo y de esta manera pasar a la segunda fase del plan de gestión humanitaria que realiza el gobierno. Así la información que se ha dado a conocer por parte de las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahí incluso aparece en el comunicado el correo a donde se debe escribir y poder iniciar este proceso. Y la siguiente información es un servicio social. Ayúdenos a encontrar a Francisco Javier Rodríguez Morales. Él se extravió el día domingo 12 de abril. Fue visto por última vez en Sierra Morena. De acuerdo a la información, el joven laboraba como repartidor en una empresa de comida rápida. Cualquier información se pueden comunicar a la Fiscalía, a la Unidad Especializada de Desaparecidos. Y los invitamos a que se una a la campaña Quédate en Casa. Y es que la Red Salvadoreña de Medios te aconseja quedarte en casa y mantenerte informado a través de Noticiero Hechos de Canal 12, también en Canal 11 y en Radio Sonora FM en el 104.5. Nuevamente hacemos una pausa comercial, pero regresamos en minutos. Volvemos. Con vos. Intestinomicina, además de Laboratorios López, una empresa del grupo Procaps. Continuamos. Momento de conocer lo más destacado en el ámbito internacional. Vamos con Graciela Rajo con el reporte. Adelante. Así es, vamos a actualizar la información de carácter internacional en nuestra región. Vamos a iniciar en Centroamérica, enlazándonos con nuestros colegas de Guatemala y Honduras. Iniciamos con Efer Guevara para que nos cuente cuál es la actualización de casos en su país. Adelante, Efer, buenas tardes. Ya de manera oficial, las autoridades gubernamentales han anunciado lastimosamente 407 casos confirmados de COVID-19. A esto se suman precisamente 26 muertes que lastimosamente se han dado por esta pandemia que atañe al mundo actualmente. De igual manera, las autoridades gubernamentales mantienen las estrictas medidas de seguridad en todo el territorio nacional. El departamento de Cortés, que es el principal afectado por esta pandemia, se encuentra completamente cerrado, es decir, nadie entra y nadie sale. Este departamento está ubicado en la zona norte y es el que más casos ha reportado en todo Honduras. Estamos hablando de alrededor de 250 casos solo de COVID-19 positivos aproximadamente. De igual manera, otros departamentos como lo es Francisco Morazán, en donde se encuentra el Distrito Central, la capital Tegucigalpa, maneja aproximadamente un porcentaje de 150 casos confirmados de COVID-19. El resto se encuentra en todo el territorio nacional. Las autoridades gubernamentales han decidido dar medidas para que las personas puedan salir a las calles a abastecerse. Se espera que la próxima semana las autoridades gubernamentales amplíen los toques de queda estrictos que se han implementado en todo el territorio nacional. Esto con el objetivo de evitar más propagación del COVID-19 en Honduras. Este es el informe que les puedo brindar en vivo a esta hora. Gracias, Efer, desde Honduras. Y ahora nos vamos hasta Guatemala con la periodista Vivian Vázquez, que nos cuenta más detalles acerca de cómo se están haciendo cumplir las medidas que ha impuesto el presidente Yamatei. Adelante. En las últimas horas, 11 personas dieron positivo a las pruebas de COVID-19 para hacer un total de 167 acá en el territorio guatemalteco. El presidente detalló que 5 personas han fallecido y 19 ya se han recuperado en su totalidad. Pero él indicó que los departamentos más afectados son Guatemala, Zacatepeques y Chimaltenango. Vamos a enfocarnos precisamente en Chimaltenango, donde identificaron el primer caso comunitario. La persona indicó que no viajó y que no tuvo contacto con otra persona que haya dado positivo al COVID-19. Y como no realizó ninguna de estas actividades, se tuvo acercamiento con otras personas y las infectó. Por esa razón han decretado un cordón de seguridad en el municipio de Patzún, Chimaltenango. Ninguna persona puede ingresar y tampoco pueden salir, y de esa manera buscan contener de gran manera los contagios. Mientras tanto, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social está visitando casa por casa para identificar nuevos casos.
para ayudar a aquellas personas que están sufriendo por la crisis generada por el COVID-19, el gobierno de Guatemala ha lanzado 10 programas para beneficio de estas personas de bajos recursos. Uno de ellos es la entrega de 1,000 quetzales a aquellos pequeños comerciantes, aquellos vendedores informales, por ejemplo, de dulces, ilustradores de zapatos o de comida. Ellos podrían recibir hasta 1,000 quetzales. También están entregando cajas de alimentos llamados Juntos Saldremos Adelante. Esto lo están entregando en asentamientos, en lugares así de extrema pobreza. También hay entrega de alimentos para los niños. Aunque no estén recibiendo clases, el gobierno les está entregando alimentación de una manera diaria. Hablamos en total entonces 167 casos confirmados, 5 personas fallecidas y 19 que se han recuperado en su totalidad. Soy Vivian Vázquez desde Guatemala. Así las cosas en Centroamérica. Ahora nos vamos a ir a Norteamérica, a los Estados Unidos, el país que se ha convertido en el epicentro del continente americano en casos de COVID-19, con Laura Sepúlveda de La Voz de América. Adelante, Laura. Con 10.056 muertos, según la cifra más recientemente reportada por el gobernador del estado de Nueva York, se insiste en que la curva poco a poco se va aplanando, pese a que vemos todavía un incremento del contagio de COVID-19. Se hace un llamado a que las personas permanezcan en sus casas. Se sigue avanzando en toda la estrategia de 6 estados alrededor de Nueva York, incluyendo a Nueva York, en donde se está buscando cómo reabrir de una manera adecuada el comercio sin generar mayor impacto en los números, de tal forma que no veamos que todo lo que se ha logrado hacer durante estas ya 5 semanas pues sea un trabajo perdido y un esfuerzo perdido por parte de los residentes. Ha habido un nuevo cortocircuito político, en este caso a cuenta de las diferencias entre el gobernador y el presidente de los Estados Unidos, quienes no están de acuerdo en que este sea o no el momento de abrir el comercio de una forma acelerada. Esto en cuanto a que el presidente de los Estados Unidos se ha atribuido la responsabilidad total sobre los estados para decidir la reapertura de los mismos, pero ante esto el gobernador del estado de Nueva York ha cuestionado por qué no estuvo su autoridad de cerrar, pero sí está su autoridad de abrir, y que en caso de que el presidente de los Estados Unidos tomase esta decisión, pues que él no la seguiría. ¿Cuál será entonces el panorama de ahora en adelante? Sin duda, las diferencias tendrán que solucionarse para que esta situación pueda seguir avanzando. Por lo pronto, recordemos que Nueva York sigue en pausa hasta el próximo 29 de abril, según lo designado por el gobernador del estado de Nueva York, o según nuevos anuncios que se puedan registrar en las próximas horas. La situación todavía es incierta, pero Nueva York sigue en pausa mientras la cifra poco a poco se va aplanando y los contagios, esperamos pronto, comiencen a reducirse. Desde la ciudad de Nueva York, soy Laura Sepúlveda de La Voz de América. Gracias, Laura, por la información. Y mientras en los Estados Unidos se ha ordenado confinamiento en algunas áreas, recordemos que la educación es uno de los pilares fundamentales de la sociedad, que también se está viendo afectado en los Estados Unidos. Se está dejando claro el nivel de desigualdad, según algunos analistas. Lourdes Corrales es patóloga y terapista del lenguaje, especializada en autismo. Indica que ha tenido que adaptar su metodología para que los estudiantes cuyos padres no tienen tiempo o las herramientas tecnológicas puedan continuar la educación en casa. Mis estudiantes no tienen la capacidad de atención suficiente para estar conectados en la red por el tiempo suficiente que yo necesito para proveer la terapia. Según un informe de la prensa asociada de 2019, el 17% de los estudiantes no tienen un ordenador en casa y un 18% no tiene internet en Estados Unidos. Muchos expertos en Estados Unidos temen que la crisis por coronavirus termine acentuando más la ya existente inequidad educativa en el país y haciendo aún más difícil para aquellos estudiantes de bajos recursos aprender en comparación a sus compañeros con más recursos económicos. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. Y la medida de cuarentena a nivel global quizás es la mejor estrategia en este momento que aún no se cuenta con la vacuna para el coronavirus. Algunas organizaciones internacionales que velan por los derechos humanos han hecho una serie de señalamientos hacia algunos países. Respeto a la autonomía de los gobernadores y alcaldes. Muchas medidas, restrictivas o no, son de su exclusiva responsabilidad. No debe de caerse en el miedo, en la psicosis,
que no perdamos la calma. Los gobiernos de Brasil y México, como los países más grandes de la región, preocupan a la Organización de Derechos Humanos Human Rights Watch, pues según señala su delegado para América Latina, faltan políticas firmes, claras y transparentes para regular la situación. Los dos, curiosamente, han sido increíblemente irresponsables frente a esta pandemia y han intentado ignorarla, minimizarla, mofarse, incluso en el caso de Bolsonaro, de los riesgos que esto representa. Tanto los que violen la cuarentena como los que no porten mascarilla, como los que conduzcan vehículos sin justificación, serán además conducidos a centros de cuarentena controlada, donde permanecerán durante 30 días. Así recita un tuit del presidente Bukele de El Salvador, quien horas atrás, a cuenta de las críticas del director para las Américas, decidió bloquearlo en su cuenta. Hay que buscar maneras de incentivar el respeto a la cuarentena y no imponer, como en El Salvador, por ejemplo, medidas punitivas, donde a los ciudadanos se les lleva a un centro de detención, donde no hay condiciones de salud para atenderlos, y resulta que se transforman esos centros de detención en unos focos de contaminación. Minimizar las circunstancias o imponer normas tan restrictivas es la crítica principal a los países señalados. Mientras tanto, Vivanco destaca a Argentina como ejemplo, pues considera que ha manejado la situación de una manera seria, serena y razonable. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Esa es parte de la información que se genera a nivel internacional y que abarca por lo menos el continente americano. Más adelante vamos a ampliarles acerca de lo que ocurre en Europa. Gracias, Graciela, por este resumen internacional. Con esta información vamos a hacer nosotros una pausa comercial, pero como siempre invitándole a que se quede en sintonía de Canal 12. En minutos regresamos. Seguimos con más información de las últimas horas. Saben, en Morazán varias comunidades se están organizando e implementando cercos sanitarios, esto para impedir posibles contagios de coronavirus. Ben el Castillo con el informe. Adelante, Ben. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeros allá en estudios. Así es, efectivamente, informarles que las comunidades en la zona norte del departamento de Morazán han tomado iniciativas de cerrar las calles de entrada a sus comunidades. Tal es el caso en el caserío El Mozote, Pinalito, Cumaro y Los Toriles en el municipio de Arambala. Las comunidades han instalado controles sanitarios en las entradas a dichas comunidades. Pero para que nos hablen un poco sobre estos controles, escuchemos a los representantes. Tener el control de la gente que sale y la que entra. Y a la gente que viene de la zona de San Miguel y la de Morazán abajo ya no la estamos dejando entrar. Sí. Y hacen el proceso de sanitización, ¿verdad? Sí, correcto. A todos los que entran y a los que salen. ¿Y qué es lo que tienen que hacer ellos? Bueno, aquí tenemos un muchacho que se encarga de desinfectarle las llantas y el timón, los pedales del carro, y tienen que pasarse haciéndose aquí, sí, desinfectando de los pies y lavándose aquí las manos. Sí, nosotros aquí tenemos un control también tratando de cómo evitar el virus del coronavirus, que se habla que está es muy atemorizante, que toda la gente nos tiene atemorizados. Entonces estamos tratando de controlar un poco aquí. La idea de nosotros aquí es de mantener la comunidad aquí sana, pues es el objetivo de toda la persona que está entrando. Aquí nosotros estamos tratando de que entre higiénamente. Aquí tenemos todas las cosas que vamos a usar para si es, por ejemplo, desinfectar todo lo que lleva. Es importante mencionar, compañeros, que los controles sanitarios instalados por las comunidades tienen un horario específico de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Esto quiere decir que después de las 6 de la tarde ningún vehículo y ninguna persona puede entrar a la comunidad a no ser que sea un caso de emergencia. Para ello, las calles son cerradas con alambre de púa y candado, como usted puede observar. Así es que el llamado es a las personas para que puedan quedarse en casa y así evitar contagios de coronavirus. Con esta información regreso la señal a los estudios. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Bennett. Gracias por tu reporte. Y desde Morazán nos vamos hasta Apopa, porque ahí también continúan las medidas para prevenir posibles contagios del COVID-19. Ahí se encuentra el periodista Aldair Tadeo. Adelante.
En efecto, buenas tardes en estudio y buenas tardes a los televidentes que se informan con nosotros. A esta hora les reporto desde el municipio de Apopa, específicamente en la comunidad Santa Bárbara, en el que este día la Comisión de Protección Civil de este municipio se ha encargado de dar inicio a campaña de sanitización en las diferentes comunidades, más de 100 en la lista para iniciar justamente este día y aproximarse en los días restantes a la semana a las diferentes comunidades del municipio. Para ello vamos a escuchar precisamente declaraciones de Zenaida Al, la jefa de gestión de riesgos, y por supuesto de los habitantes en este lugar. Escuchemos. Vamos avanzando de a poquito, son 214 comunidades y vamos avanzando, hemos hecho algunas comunidades. Este día estamos en Santa Bárbara, vamos con Popotlán 2, vamos a seguir luego con Valle del Sol. Es un equipo de 12 personas las que estamos trabajando en esto, entonces por eso vamos caminando de a poquito, estamos dándole prioridad a las unidades de salud. La situación que estamos pasando, estamos viviendo, pues sería bonito que nos visiten constante para que estas arterias se vayan desvaneciendo, ¿verdad? Y por los niños, pues gracias por la visita que nos han dado en este día. Con esta información regreso a la señal a los estudios principales. Compañeros, adelante. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Aldair, y muchas gracias por la información. Gracias a usted también que continúe en sintonía de Noticiero Hechos. Este día nos acompaña en el estudio la ministra de Turismo, Morena Valdés, con quien vamos a conversar diferentes temáticas, principalmente que tienen que ver con esta situación de emergencia que estamos atravesando. Bienvenida, ministra, y muchas gracias por acompañarnos. Mil gracias aquí por recibirme en su casa y poder informar a toda la población todo lo que estamos haciendo desde el sector turismo para poder contener este virus y todo el papel que está haciendo también el sector para colaborar con esta emergencia. Gracias, ministra. Sin duda el sector turismo importante en la economía salvadoreña, de los que más ha crecido durante los últimos años, pero de pronto, de repente aparece esta enfermedad a nivel mundial, este virus que viene a afectar la economía y el turismo es uno de ellos. ¿Cómo ven ustedes el panorama y en esta emergencia que se tiene a nivel nacional? El sector turismo está siendo golpeado, lugares cerrados, parques, centros turísticos. ¿Cómo ven ustedes el panorama? Mira, primero decirle a la población que esto no solo es a nivel nacional, ¿verdad? Esto es a nivel internacional. El sector turismo, según los datos de la Organización Mundial de Turismo, estaría decreciendo este año entre 20 a 30%. Imagínate lo que significa esto en todos los rubros del sector, porque el sector abarca varios rubros, que es desde transporte, líneas aéreas, agencias de viajes, tour operadores, alimentación y por supuesto hospedaje, que es todo el sector hotelero. Entonces fue el primero afectado, el sector que va a ser de primera línea definitivamente y va a ser el último en recuperarse, porque seguramente para que volvamos a viajar como viajábamos antes, vamos a pasar por un periodo de tiempo más largo que de los otros sectores. ¿Y el decrecimiento en El Salvador de cuánto será? Estamos calculando también entre el 20 y 25%. Entonces ya lo calculamos, como tú decías, habíamos venido creciendo más o menos el 20%. Justamente enero y febrero habían sido de los mejores que habíamos comparado de los últimos 5 años y hacíamos la comparación en cuanto a crecimiento, habíamos crecido aproximadamente 20% y como ustedes saben hay una gran apuesta para el sector. Pero esto a nivel mundial nos ha afectado y esto es lo que estamos tratando de hacer, ver de qué manera paliamos. Estamos trabajando en conjunto con el sector privado, el sector público, el sector académico, para ver de qué manera podemos hacer una recuperación del sector durante y posterior cuando ya superemos toda esta emergencia. De hecho, los sitios turísticos permanecen cerrados debido a esta emergencia a nivel nacional y como ya lo mencionaba, ministra, esto ocurre a nivel mundial. En otros países está pasando exactamente lo mismo. ¿Se tiene ya un cálculo aproximado de la pérdida que esto significa? Fíjate que justamente estamos, como te decía, nos estamos sentando con el sector privado, también con el académico, para hacer ese cálculo. Como te decía, hemos estimado un 25%, que podría ser equivalente a 440 millones de dólares. Esa es la primera estimación que tenemos en cuanto a divisas que te genera el turismo internacional, sin contar el turismo interno. Y definitivamente para nosotros va a ser clave, justamente ahora lo hablábamos con la ministra de Economía, hacer planes a corto, mediano y largo plazo para la recuperación
de paso a paso del sector. Y de todos los rubros que usted mencionaba, ministra, porque son varios en el turismo, ¿cuál sería como el más impactado? Mira, los 5, pero digamos que como ustedes bien lo dijeron, también nosotros hemos jugado un papel importante en la contención, eso a través del rubro hotelero. Sí. Justamente tenemos más de 73 hoteles que son centros de contención y eso ha venido a dinamizar la economía y además estos hoteles dan servicios de alimentación. Entonces ahí hemos abarcado 2 rubros que estamos colaborando para que la dinámica del sector no salga tan afectada. Y de ahí los otros también que han sido muy afectados es toda la parte de líneas aéreas, agencias de viajes, transporte y por supuesto las tour operadoras, si tú me preguntaras, son las que más han salido afectadas y los guías turísticos, porque claro, ellos viven del día a día y es donde tenemos más micro y pequeñas empresas. ¿Cómo es el convenio que se ha establecido puntualmente? Usted mencionaba con los hoteles, sabemos que algunos incluso están funcionando como centros de resguardo. Así es, fíjate que con los hoteles, primero fue un gran cabildeo que tuvimos que hacer, la verdad que fue difícil también para ellos como sector, porque lamentablemente hay un gran estigma cuando sos centro de contención y es bien importante que la población sepa que cuando sos centro de cuarentena no quiere decir que tengamos personas que tienen la enfermedad, sino que lo que están haciendo es cumpliendo para poder prevenir y contener la enfermedad. Eso es bien importante porque hubo muchas comunidades que hasta nos cerraron el paso o no permitieron que los hoteles fueran centros de contención y es bien importante que seamos solidarios. El salvadoreño se ha caracterizado por ser solidario y de verdad yo personalmente le agradezco a cada uno de los hoteles por todo el trabajo que han hecho, porque de verdad son héroes nacionales porque ellos están todos los días para atender a las personas que ingresaron por la frontera, ya sea vía aérea o por la frontera terrestre, cuando todavía teníamos teníamos el aeropuerto abierto. Y ahí están cumpliendo su cuarentena. Estamos teniendo una tarifa estándar para todos los hoteles, ¿verdad? Que incluye alimentación de los 3 tiempos y atención, por supuesto, de parte de sus empleados. Es bien importante decir que todos los hoteleros, todos, de verdad, sin ninguna decepción, han manifestado como su satisfacción de poder colaborar de esta manera a controlar la pandemia, porque eso es lo que hemos hecho, a controlar, porque hemos tenido ubicadas a las personas, sabemos de dónde vienen y específicamente cuando ya digamos que tenés un centro de contención de 40 personas y se toma la prueba y de esas 40 pruebas, 2 salen positivos, de inmediato se pasa ya a otro tipo de centro de contención. Entonces ha habido un control en este caso de parte del Ministerio de Salud, quien se apodera del hotel. En este caso, el centro de contención es el personal de salud y el personal de la Fuerza Armada. Entonces, de verdad, unos héroes nacionales todos los hoteleros de este país. Ministra, se espera, y lo anunciaba el gobierno ya, de un plan de $600 millones que estaría enfocado para ayudar y reactivar a las medianas y pequeñas empresas. Y en el rubro turístico hay bastantes medianas y pequeñas empresas. La pregunta es si va incluido el sector turístico para ayudar en estos 600 millones que estarían focalizando para estos sectores y de qué manera sería. Sí, como te digo, estamos trabajando de la mano con el Ministerio de Economía. Exactamente, hoy tuvimos una reunión virtual, ahora nos hemos hecho expertos en toda la parte digital y justamente lo hablábamos con la ministra de Economía, ¿verdad? Hacer esa hoja de ruta y la micro, la pequeña y la mediana empresa son nuestros principales beneficiarios y a los que de verdad tenemos que generarle liquidez, que sabemos que esa es la principal preocupación de estos rubros. ¿Sí van dentro del plan? Así es, sí van dentro del plan. ¿Y hay pequeños empresarios, ministra, que hayan sido favorecidos con los $300 que entregó el gobierno o que ustedes todavía tengan listas de espera de personas que hayan resultado muy afectadas con esta situación y que lo estén solicitando? Sí, precisamente ayer me llegaba una correspondencia de parte de guías turísticos que se dedican, por ejemplo, al surf o que se dedican también, como les decía, esos son los más afectados porque son su día a día, ¿verdad? Que hacían tours, planificaban turismo interno y que vivían exactamente esa planificación. Entonces, que no salieron favorecidos, entonces les hemos pedido que nos manden un listado para que ellos también que puedan hacer su reclamo. Esto es bien importante, que todo lo hagan vía digital, ¿verdad? Porque aquí lo que estamos evitando es que estemos saliendo de casa, sino que lo hacemos vía digital y correspondiendo al número, la terminación del DUI. Eso es bien importante que lo hagamos en el sitio web y si no, también han acudido al ministerio para ver la lista y hacer el cruce y de manera que ellos puedan
puedan tener este beneficio, porque definitivamente el sector turismo es uno de los que debe salir beneficiado. Como decía, es la primera línea, ha sido el sector que en primera línea fue afectado y va a ser de los últimos en que va a poder ver esa confianza de parte de las personas para poder viajar y hacer turismo. Va a ser bien importante que después de la pandemia, cuando ya estemos en una curva en donde realmente podamos salir, los salvadoreños tengamos confianza y los salvadoreños exploremos y descubramos nuestro país. Eso va a ser importantísimo para todos los empresarios del sector. Ya mencionaba usted el surf, por ejemplo, y hay proyectos encaminados en esa área. Tenemos Surf City, ¿qué ha pasado con este proyecto? ¿Cuál es la ruta de viaje en este sector? Y otros proyectos que también se están viendo afectados. Bueno, como te decía, en estos momentos nos estamos enfocando a la contención, a la prevención. Primero hemos dado prioridad, tal como nos lo ha dicho el presidente Bukele, a toda la parte de salud, ¿verdad? A las vidas, a que podamos estar bien toda la población salvadoreña, y por supuesto paralelo estamos trabajando pues en estos planes ya a mediano y largo plazo, y Surf City pues es un programa que no lo hemos suspendido, al contrario, estamos viendo de qué manera después que ya nos recuperemos podamos que podamos avanzar en este programa. Una de las cosas que teníamos planificados para este año era el torneo de surf mundial, como ustedes saben, ha sido pospuesto. Estamos esperando que los Juegos Olímpicos confirmen que van a ser en el 2021 para ver cuándo nosotros, dependiendo de cómo se desarrolla la pandemia, dependiendo de varias características que sucedan a nivel mundial, vamos y retomamos nuevamente este mundial. Una cosa bien importante, no se ha cancelado, sino que se ha postergado, y va a depender de lo que nos digan la ISA, que es la Federación de Surf a nivel mundial, y lo que nos digan también de parte de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Pero siempre estamos pensando y viendo de qué manera reactivamos posterior a la pandemia. Hay una campaña a nivel mundial que se ha denominado Viaja Mañana. Entiendo que El Salvador también se ha unido a esta iniciativa. ¿En qué consiste y cómo estaríamos participando como país? Fíjate que este es algo de la Organización Mundial de Turismo que se llama Quédate en Casa. Ahora quédate en casa para que podamos viajar mañana. La idea es que el sector también tenga esa esperanza y esa luz de que vamos a volver a viajar, ¿verdad? Pero por hoy hay que quedarse en casa. Ese es el objetivo de esta campaña que la Organización Mundial de Turismo ha pedido a todos los países del mundo, que nos podamos unir para que podamos también decir: no canceles tus viajes, pospóngalos, o que también pensemos que va a haber un mañana, pero por hoy seamos responsables y quedémonos todos en casa. Ministra, ¿han trabajado ustedes en alguna medida con turistas que durante la emergencia, se quedaron varados aquí en El Salvador? Porque recientemente nosotros, un equipo de Noticiero Hechos, viajó a la playa El Tunco y se encontró con varios turistas de diferentes países y que están aquí en El Salvador esperando que se les dé una solución o qué pueden hacer para poder regresar a su país de origen, pero ¿cómo se ha trabajado con ellos? Fíjate que justamente turistas ya tenemos un bajo porcentaje en estos momentos en el país, y con ellos lo que hemos estado haciendo es comunicándonos con sus embajadas para ver de qué manera les podemos apoyar, pero cada uno de sus países a través de sus embajadas ha estado dándoles el apoyo específico, así como nosotros, ¿verdad?, estamos dando el apoyo específico a las personas que van ingresando, que son salvadoreños o residentes en el país. Ministra, ¿de cuánto es la ocupación hotelera en el territorio salvadoreño hasta el momento y cuál es la proyección para este sector, que digamos que dentro del sector turismo algunos de ellos se han visto de alguna forma beneficiados, por lo menos para mantener a su personal con esta medida de utilizar los hoteles como centros de contención? Es decir, estas personas pueden proyectarse y pensar que van a tener más días ocupados sus hoteles, o que eso va a terminar en el corto o mediano plazo. Primero, más o menos tenemos una capacidad de 5.500 habitaciones. Esa es la capacidad máxima que tiene el país con hoteles pequeños, medianos y grandes, ¿verdad? Es importante decir que los grandes aún no los hemos ocupado, hemos abarcado todo el rubro de pequeños y medianos empresarios del sector hotelero, eso es bien importante decirlo, y nosotros al momento tenemos más de 2.500 habitaciones ya ocupadas de esa gama, para que tengas una idea de... Estamos hablando de casi el 50%. Un poquito más, porque acuérdate que como los grandes no los hemos ocupado, y los grandes también ya tienen alrededor de 1.000 habitaciones solo entre ellos, ¿verdad? De ahí casi que todos los pequeños y los medianos están al 100% ocupados. Una cosa que ellos siempre nos decían, nunca habíamos estado al 100%, porque generalmente el porcentaje
del hospedaje que ellos tenían era del 70% como máximo, ¿verdad? A través de todo el año, y cuando tenían buena época el 80 o el 90%. ¿Y cómo se hace el proceso de selección para los hoteles? ¿O cómo es ese proceso? Te cuento. Primero le tiene que validar salud y la Fuerza Armada, o sea que primero tiene que tener todas las condiciones de aislamiento, de condiciones también sanitarias en cuanto a alimentación, en cuanto también las condiciones sanitarias que tienen en cuanto a limpieza, ¿verdad? O sea que pasa por varias etapas. Entonces va un equipo de salud y va un equipo de la Fuerza Armada a verificar que cumple con todas las condiciones, y si cumple con todas las condiciones ya los podemos utilizar, y va a depender porque hay algunos que tienen más capacidad, sí, pero como salud te dice, vamos a ver cuántas personas pueden estar en una habitación guardando los 2 metros de distancia, guardando todas las medidas sanitarias, entonces se reduce la capacidad del hotel. Así que sí, pasamos por un proceso, y eso es un esfuerzo que yo quiero agradecerlo también al Ministerio de Salud, a las Fuerzas Armadas, a la PNC, que nos han acompañado en este proceso, y los hoteleros han estado sumamente agradecidos con todo el personal que ha estado con ellos en los hoteles. ¿Y qué medidas se han tomado para evitar que el personal vaya a tener algún contagio? Es decir, ¿este personal se mantiene dentro de las instalaciones del hotel? ¿Tiene un permiso para salir cada cierto tiempo? ¿Cómo está funcionando también esa parte? Te cuento, eso como va salud se apodera de así, hace todo el registro del hotel, y las personas que están atendiendo de parte del hotel reciben una capacitación del equipo y del cuerpo médico de salud, y entonces se quedan nada más las personas necesarias para poder atender a las personas que están cumpliendo su cuarentena en el centro de contención. Ministra, en este caso hay muchas personas en la industria hotelera y también turística, ya como se mencionaba al inicio de la entrevista. ¿Qué mensaje se les podría dar en esos momentos difíciles que están enfrentando? Porque acabamos de pasar Semana Santa, por ejemplo, yo sé, y vimos las playas, bueno, nunca habíamos visto las playas un domingo de resurrección solas. Y comparando fotos con las vacaciones anteriores de Semana Santa, ¿qué se les podría decir a ellos? Mira, yo lo primero que les digo al sector turístico, ustedes son unos héroes porque están con nosotros en esta contención de emergencia, que no perdamos tampoco el ímpetu que ha tenido este sector. Este sector ha sido resiliente durante varios años y hemos logrado sobrellevar cualquier cosa. Cada vez que me habla un hotelero, que me habla un touroperador, les digo, vamos a salir de esta, pero solo podemos salir si ahora nos quedamos en casa y tengamos la fortaleza también de poder seguir todas las cosas que nos están diciendo, todas las indicaciones. Países, imagínate, como España, Italia, que viven del sector. Bueno, Costa Rica era bien interesante porque Costa Rica no cerró fronteras y no hizo medidas, pero justamente uno de los que tiene más casos, y además donde se le está muriendo también la gente, más que todos los turistas, porque empezaron con turistas internacionales a hacer casos de COVID. Entonces, yo le diría al sector, tengamos mucha fortaleza, tengamos mucha persistencia, seamos resilientes, y vamos a estar, y si trabajamos en conjunto para poder armar todos los planes, tanto de corto, mediano y largo plazo, vamos a poder salir adelante. Y va a ser bien importante también que hagamos un antes y un después del COVID-19 en el sector turismo. La manera de viajar va a cambiar. Yo me imagino que ustedes lo van a tomar muy en cuenta a la hora de planear un viaje, incluso a nivel interno. El turismo interno va a ser clave para la recuperación del sector al principio de esta hoja de ruta, y después ya también recuperar la confianza de los turistas internacionales. Usted mencionaba, ministra, que estábamos ante un gran evento que se venía y tenía que ver con Surf City y todo el trabajo que se venía realizando, muy focalizado en este proyecto. Cuéntenos un poco de cómo se venían preparando y cómo se tuvieron que detener también una serie de proyectos, porque entiendo que se estaba preparando todo el sector hotelero de la costa, y bueno, ahora habrá que postergar esos planes, por lo menos de momento, que no se puede continuar. Aquí bien importante decir que Surf City es el programa Ancla, pero nosotros estábamos preparando todos los otros destinos turísticos. Tenemos montaña, tenemos pueblos coloniales, tenemos diferentes opciones turísticas en el país, y la gran ventaja son nuestras distancias cortas. Entonces Surf City es el programa Ancla que nos distingue a nivel internacional, que es lo que estábamos preparando, hacer eventos internacionales como el que teníamos planeado y que hemos pospuesto, como el Mundial de Surf. Era como un gancho y un ancla para que pudiesen conocer todos los turistas internacionales que
que venían, y justamente todos me decían, ministra, si yo ya tenía vendido toda la temporada hasta agosto, o sea, para el sector turismo yo sé que ha sido bien difícil. Pero entonces ahora lo que vamos a hacer, como te digo, primero contenemos esta emergencia, después vemos de qué manera vamos recuperando turismo interno, y para eso fortalecer también todas las opciones turísticas y toda la infraestructura que tenemos. No solo estamos hablando de las de la playa, sino que lo que tenemos en montaña, lo que tenemos en pueblos, para poder fortalecer también la identidad de nosotros mismos y la confianza de nosotros mismos de salir a descubrir el país nuevamente, de volver a salir, ¿verdad? Y después vamos, como te decía, con el turismo internacional a través del programa Ancla, pero también fortaleciendo todas las otras áreas y toda la oferta turística que tenemos en el país. De hecho, el Parque Nacional Cerro Verde entiendo que se puso a disposición también del Ministerio de Salud, en este caso para lo que se pueda necesitar. ¿Se está utilizando ya Todavía o cuál no. es el propósito? Todavía no, porque justamente cuando hacemos la inspección en el lugar nos dicen no, porque estaba muy lejos de un hospital. Como te digo, no todos cumplen, ¿verdad? Todos tienen que estar como en todo el círculo en donde puedan estar cerca de servicios de salud. Entonces, este estaba muy retirado, entonces por eso dijeron ya no se va a utilizar y no cumplía las condiciones. Tienen Entonces, que pasar un filtro. Exactamente. Eso es bien importante que lo sepa también la población. Y vuelvo e insisto, que tengamos un centro de contención, que utilicemos un hotel como centro de contención, no quiere decir que les va a llegar la enfermedad. Al contrario, estamos conteniendo y estamos colaborando para prevenir que el virus se contagie. Bueno, gracias, ministra. Se no, a nos terminó el ustedes. tiempo Sí, ni lo sentimos. El mensaje final antes de ir al corte. Bueno, no, decirles a todos que se queden en casa, que estamos pasando por una situación en donde si no colaboramos y no nos responsabilizamos cada uno de nosotros, no vamos a salir pronto de esto. Así que a quedarse en casa para poder disfrutar de todos los destinos turísticos después. Gracias. Gracias, ministra. Nosotros vamos a hacer nuevamente una pausa comercial, pero regresamos en instantes. No nos cambien. Bienvenidos a los deportes. Autoridades de sanidad del gobierno italiano hablaron sobre una posible vuelta del fútbol italiano tras la suspensión por el coronavirus. Según sus palabras, todavía queda bastante para poder volver a ver la Serie A tal y como la conocemos. Todavía veo la reapertura del fútbol en Italia muy difícil y no veo este debate como una prioridad. Todavía puede estar parado un mes más. Según sus declaraciones, volveremos a ver los estadios llenos cuando estén totalmente seguros. Esto es, cuando haya vacuna. La Serie A, interrumpida el pasado 9 de marzo en la 26ª jornada, con el Juventus como líder con un punto de ventaja sobre el Lazio, segundo, y 9 sobre el Inter de Milán, que tiene un partido menos. Cabe destacar que Italia ha sido uno de los países más afectados en esta crisis, con 160.000 contagios y más de 20 fallecidos. Y el humor también surge en esta época de crisis. La ex superestrella del atletismo, Usain Bolt, causó sensación este pasado lunes en redes sociales al publicar una fotografía de su holgada victoria en los 100 metros planos de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, junto al mensaje distanciamiento social. La imagen muestra al atleta jamaicano cruzando la línea de meta muy por delante de sus rivales, estableciendo el récord mundial de la prueba en 9.69 segundos. Esa es la imagen la que se tiene en su pantalla. Bolt ha estado alentando en las últimas semanas a sus compatriotas al cumplimiento de medidas como el distanciamiento social y el confinamiento para evitar la propagación de la pandemia de coronavirus en la isla. En otros videos publicados, el velocista retirado también ha aparecido en su casa haciendo ejercicio físico o malabares con un balón de fútbol. Y siempre hay buenas noticias también, porque el internacional belga Morane Fellaini, futbolista de Shandong Luneng chino, ha sido dado de alta tras superar el COVID-19, enfermedad que contrajo a finales del mes pasado. Su club indicó que el centrocampista llevará a cabo ahora una cuarentena de 14 días en un lugar designado para ello. El futbolista, que durante años jugó en la liga inglesa con los colores de Everton y Manchester United, fue puesto bajo aislamiento y supervisión médica el pasado 20 de marzo tras dar positivo en la prueba del COVID-19. El contagio supuestamente se produjo en un tren que Fellaini tomó tras unas vacaciones en varios países, desde Shanghái,
en dirección a Jinan, capital de la provincia oriental de Shandong, y hogar del equipo de la Superliga China, cuyos colores defiende desde enero de 2019. Y el astro de los Houston Rockets, Russell Westbrook, ha donado 650 computadoras a niños necesitados para que puedan seguir aprendiendo mientras las escuelas permanecen cerradas por la pandemia del nuevo coronavirus. La fundación, ¿por qué no?, de Westbrook se asoció con CompuDopt y la Oficina de Educación del alcalde Silver Turner para proporcionar las computadoras a niños de escasos recursos de toda la ciudad. CompuDopt ha entregado casi 1,000 computadoras a familias de Houston desde el 18 de marzo a través de un servicio para conductores. Las familias se registran en el sitio web de la compañía y pueden obtener una computadora gratuita en caso de ser seleccionados mediante un sorteo. La oficina de Turner dijo que el 83% de los estudiantes que recibieron una computadora viven en familias con ingresos inferiores a los $35,000 anuales. Y únase a la campaña Quédate en casa. La Red Salvadoreña de Medios le aconseja quedarse en casa y mantenerse informado a través de Noticiero Hechos de Canal 12, Canal 11 y Sonora FM en el 104.5. Y ahora vamos al Minuto Regalón con Fernando Bertura. Adelante. Gracias, Zuli. Oportunidad para ganar, oportunidad para que usted desde su casa, sin necesidad de salir de ella, se pueda llevar una excelente recarga electrónica. ¿Y qué tiene que hacer? Pues algo fácil, algo bien sencillo. Decida tomar su teléfono Tigo, su teléfono Movistar y comenzar a marcarnos al asterisco 2515. ¿Pero qué me vas a decir al asterisco 2515? Bueno, ¿cuál es la palabra que aparece de este lado de la pantalla? Usted tiene que completar esta palabra. Al hacerlo, usted me marca al asterisco 2515. Asterisco 2515, tenga o no tenga saldo, así de fácil, así de sencillo es ganar. Así de fácil es llevarse una de las 3 recargas electrónicas de $25. ¿Te querés ganar tu recarga de $25? Bueno, agarra tu Tigo, agarra tu Movistar y me decís cuál es la palabra que aparece de este lado de tu pantalla. Bien fácil, bien sencillo, sin necesidad que usted ande en la tienda, ande en la esquina de su colonia, no, ahí desde su casa usted se puede ganar una excelente recarga electrónica. En lo que esperamos que me marquen, le comento que el domingo tenemos $200 en efectivo en Jugando y Ganando. Hemos entregado ya más de $10,000 en premios en Jugando y Ganando y queremos hacer la aclaración. Los premios de $600 y de $200 del domingo antepasado y de este domingo que acaba de pasar los vamos a entregar hasta que termine el periodo de emergencia nacional, por el motivo de que no queremos de que usted salga de su casa y por el motivo también de que no queremos obviamente de que usted haga trayectos largos, porque los $600 se fueron hasta Usulután y los $200 se fueron hasta Zacatecoluca. Entonces, al terminar el periodo de emergencia nacional, lo convocamos y usted viene acá a Red Salvadoreña de Medios a traer su dinero. Y ahorita recargas electrónicas de ¿cuánto? Recargas electrónicas de $25 y se va la primera. Felicidades, un teléfono que termina en 4065, repito, teléfono que termina en 4065 acaba de ganar una excelente recarga electrónica. Un segundo ganador, teléfono que termina en 4729 y un tercer ganador, felicidades, que se llevó su recarga de $25 sin necesidad de salir de su casa, un teléfono que termina en 4521. Se gana su recarga electrónica en el Minuto Regalón de Canal 12. ¿Sabe qué? Hay más noticias todavía acá en Hechos. Vamos a información de última hora, vamos a ver las siguientes imágenes que se generan en la carretera Troncal del Norte, y es que ha ocurrido un accidente de tránsito que involucra a varios vehículos. Así han quedado estos automotores. ¿Qué ha pasado acá durante los últimos minutos? Esto es información en desarrollo. Hay una Rastra, una Coaster, varios vehículos particulares involucrados. Bueno, las imágenes hablan por sí solas. Así han quedado estos automotores. Esto ha ocurrido sobre el kilómetro número 10 en el carril que conduce hacia Apopa en la Troncal del Norte. Información en desarrollo. Ya un equipo de Noticiero Hechos ya está llegando al lugar para verificar lo que ha ocurrido acá, aparte de los vehículos que algunos han quedado encima de otros. Es una Rastra cañera que va completamente cargada, una Coaster que fue sacada del carril, estos vehículos particulares que han quedado uno encima de otro. Se observan personas lesionadas en la zona sobre el kilómetro 10. Es el carril que conduce
hacia Apopa de San Salvador, hacia Apopa Información y Desarrollo, que también estamos actualizando en las diferentes plataformas de redes sociales de Noticiero Hechos. Por cierto, si usted va a circular por la zona, con mucha precaución, porque todavía se mantienen ahí todos los vehículos que se han visto involucrados en este percance. Tampoco tenemos todavía la cantidad de personas que han resultado lesionadas. Como le decíamos, es información aún en desarrollo. Le estaremos compartiendo todos los detalles también a través de nuestras plataformas digitales. De momento hacemos una pausa y regresamos. Volvemos. Con la llegada de la temporada de lluvias en el país, aumenta el riesgo de la propagación de enfermedades respiratorias. El periodista Luis Alberto López habló esta mañana con algunos médicos al respecto. Luis, buenas tardes. En efecto, muy buenas tardes. Estamos a pocas semanas para que entre de lleno la temporada de invierno en el territorio salvadoreño. Y usualmente en este periodo se incrementan los casos de enfermedades respiratorias. Esto, en el marco de la emergencia por el coronavirus, vendría a complicar la atención en salud a la población. Y sobre esto hablamos con algunos especialistas médicos. El Gabinete de Salud Ampliado deberá tomar una estrategia para que no se nos vayan a ir pacientes y podamos confundir, porque los síntomas iniciales son similares de una infección respiratoria aguda. Deberá establecer las estrategias pertinentes para que podamos hacerle a todo paciente con una infección respiratoria aguda una prueba de COVID-19 y que sea de una manera rápida y expedita obtener el resultado de esa prueba, ¿verdad?, para poder manejarlo dependiendo del resultado. En ese sentido, pues, sí se complicaría más la cosa para hacer un diagnóstico, porque desde el punto de vista médico es bien difícil el poder diferenciar una infección respiratoria aguda por influenza, por otros virus, que por COVID-19. En el contexto del COVID estamos con mucha preocupación porque va a haber casos de neumonías que se van a presentar en muchos hospitales y esos casos tienen definitivamente que descartarse, pues que no se trate de un COVID, ¿verdad?, o podría ser una influenza. Además de eso, no solamente la influenza, sino que también otros rinovirus, otros virus de Coxsackie y otros más que existen en la naturaleza que pueden dar procesos catarrales y que en determinado momento pueden confundir al clínico con una enfermedad como el COVID. Los especialistas reiteran el llamado a la población para continuar con las medidas de prevención sobre esta situación, más aún cuando viene la temporada de lluvia. Esta información se la estaremos ampliando en nuestro noticiero de la noche. Muy buenas tardes. Igual para ti, Luis, buenas tardes y, como decía el experto epidemiólogo, aguardar las recomendaciones. Vamos a las denuncias de la población en la sección Hechos en tu comunidad. Señalan a los trabajadores de ANDA de realizar trabajos inconclusos en la 18 calle Poniente del barrio Santa Anita en San Salvador. Los residentes argumentan que las reparaciones fueron hace 6 meses. En la zona afectada se genera polvo, situación que podría provocar enfermedades respiratorias. Aumentan las denuncias por el surgimiento de baches y grietas en un tramo de la calle Antigua Ahuizúcar, cerca de la residencial Holanda en San Salvador. Los daños en vehículos son algunas de las consecuencias del estado en el que se encuentra esta arteria, una de las más importantes para ingresar a la capital. Quienes circulan a diario por el lugar aseguran que esto genera gastos adicionales en sus bolsillos y piden la pronta reparación. La avenida Los Diplomáticos en San Jacinto se encuentra en malas condiciones a raíz de la falta de mantenimiento. Aparentemente, el Fovial suspendió los trabajos de reparación desde hace 6 meses. Esta vía sirve como ruta alterna para todos los conductores que vienen de la autopista Comalapa o viceversa. Buenas noticias. ANDA reparó una fuga de agua potable en la colonia Santa Marta 2 del barrio San Jacinto, luego que los afectados iniciaron una campaña de denuncia. Es de recordar que aquí el agua se desperdiciaba sobre la calle y algunas familias no recibían el servicio en sus viviendas por la pérdida de presión. Denuncia los problemas de su comunidad marcando al 2560-1240.
Con imágenes de Gerardo Borja, Christopher Cornejo, Noticiero Hechos. Ahí teníamos parte de las denuncias en las diferentes comunidades. Ahora queremos contarle que los pescadores del Golfo de Fonseca informaron que están siendo afectados por el incremento del oleaje desde finales de la semana pasada. Esto se une a las medidas restrictivas por la emergencia debido al coronavirus, situación que está afectando su economía y también la de sus familias, porque los productos para comercializar ya son escasos. En el sector de aquí del Golfo comenzaron el día viernes, sí. En la presión que traen las olas, ¿verdad? Y en lo otro que sube más, ¿verdad? De su nivel, pues, ¿verdad? Porque vemos que por causa, pues, ¿verdad? De que quizá el movimiento del invierno que se acerca, entonces se mira de que suben más las mareas. ¿Cómo de cuántos metros están subiendo? No, actualito de lo normal, pues, ¿verdad? Nosotros no tomamos de la altura, sino que lo que trepan, pues, ¿verdad? Han trepado fuera de lo normal, han trepado 4 metros, pues, ¿verdad? De donde llega, pues, ¿verdad? El nivel de las playas. Tenemos otras unidades. Vamos a información de última hora, actualizando el accidente que ha ocurrido en la carretera Troncal del Norte, kilómetro número 10, que han dicho los cuerpos de socorro. Bueno, comandos de salvamento atiende la emergencia que ha ocurrido sobre este kilómetro número 10. Se habla, de acuerdo a la información preliminar de cuerpos de socorro, que hay entre 8 a 12 lesionados en este percance vial. Por fortuna no hay personas fallecidas. De acuerdo al reporte, son 2 vehículos pesados los involucrados, 2 rastras, 5 vehículos particulares, un microbús de la ruta 45AB y un motociclista. La imagen que observábamos de la persona que era trasladada, de acuerdo a la información preliminar, sería el motociclista que resultó con mayores lesiones, obviamente por la exposición, por el tipo de vehículos y por el impacto que ocurrió, es de los que ha resultado más lesionados. La otra cantidad, la mayor parte de 5 a 6 lesionados, serían ocupantes del microbús, según el reporte que se tiene. Esto ocurre exactamente en el kilómetro 10 de la carretera Troncal del Norte, para que usted lo tome en cuenta. Si es que pensaba pasar por ahí, pues guarde las precauciones, sepa que de momento ahí están los vehículos que se vieron involucrados en este percance vial y seguramente será complicado para usted poder circular por esa zona. Sí, recordemos que también estamos en cuarentena domiciliar y se esperaría que haya menor presencia de vehículos en las calles y también guardando el reglamento, pero lamentablemente ocurren estas cosas. Lamentable. Le presentábamos ahí las imágenes y con eso vamos a hacer nuevamente una pausa y regresamos. Bueno, así finalizamos esta emisión. Así concluimos con los hechos. Gracias a usted por habernos acompañado. Será hasta mañana. Pase buenas tardes.